Hola, muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches. Ok, vamos a dar inicio con esta sesión. Estamos ya en la segunda sesión de la semana 3, que corresponde a las tecnologías emergentes en la administración y gestión. Bien, como mencionábamos, esta semana tenemos como propósito el hecho de saber qué tecnologías emergentes nos servirán en el desarrollo de nuestro proyecto de solución y en la elaboración de un cronograma de trabajo o diagrama de Gantt. Bien, parte de la información que veíamos la última sesión eran los escenarios, pero antes de pasar a los escenarios, les quiero mostrar un proyecto de investigación que se realizó por parte de la Universidad Nacional Autónoma a Distancia de México, que es una universidad gratuita que igualmente maneja la SEP, en la cual quería mostrarles precisamente algunas de las cuestiones que estamos viendo. Este es un proyecto que realizaron de violencia intrafamiliar. En este proyecto ustedes pueden ver en pantalla el desglose de la aplicación de un diagrama de Gantt en la omisión de un proyecto. Ahora, ¿cuál es la importancia precisamente del diagrama de Gantt? Específicamente, como veíamos en la sesión pasada, el diagrama de Gantt o cronograma de trabajo nos permite saber los tiempos exactos que nos va a tomar realizar cada una de nuestras tareas. A su vez, nos permite también controlar qué personal, cuál es la persona, quiénes son las personas que están involucradas en cada una de las tareas que vamos a realizar. Este proyecto, como ven, tiene la estructura, pero lo que parte de la importancia de esto es la introducción que nos maneja, todos los elementos que debe de contener una estructura de un diagrama de Gantt. Ahora, ¿cuál es lo que nosotros podemos ver dentro de lo que cada rubro nos maneja el diagrama de Gantt, que es las actividades que estamos por realizar, los tiempos de inicio y los tiempos de realización? Esos tiempos, como yo les comentaba en la sesión pasada, tienen que estar acordes a los que ustedes están empleando como proyecto. El establecer a veces, por ejemplo, que un proyecto social lo van a resolver en tan solo 29, 22, 30 días, se hace un proyecto que no es viable, porque muchas de las tareas, cuando nosotros delimitamos correctamente, ustedes pueden ver este proyecto está basado desde el 2010 al 2012, una temporada de 3 años, donde están utilizando por fases los tiempos que deben de ocupar de acuerdo a una población que están estimando. Estiman una población o una demografía. Es hacia donde yo me dirijo mi proyecto. Entonces, el saber realmente a qué demografía, hacia dónde estoy dirigiendo mi proyecto, nos va a permitir realmente saber qué tiempos yo debo de ocupar para poder realizar mi proyecto. Por ello, es muy importante precisamente el establecer lo más acorde. No quiere decir que ustedes realmente se aproximen o digan exactamente cuánto, pero sí un estimado. Nosotros realmente lo que vemos es parte de lo que ustedes están aplicando, de la tecnología emergente y el conocimiento que ustedes han estado conllevando desde fase 1 hasta esta fase 5. En esta fase 5, como vimos, parte de la importancia de los recursos, que aquí podemos ver una tabla de contenido de un proyecto donde ustedes es todo lo que han estado realizando desde los objetivos, objetivo general, objetivos específicos, la justificación. Aquí ya lo aumentan otros puntos que es ya cuando estamos estableciendo un proyecto que vamos a llevar a la práctica. El marco teórico, marco legal, marco conceptual, metodología. Aquí está lo que yo les he comentado y les doy mucha importancia a la población, a quienes me estoy dirigiendo, cuál es la demografía que yo estoy ocupando. Por eso, cuando inician módulo 22, les dicen que ustedes tienen el hecho de pensar si el proyecto va a ser local, estatal o nacional, porque en base a eso, ustedes ya van a determinar más o menos a qué cantidad de población se tienen que dirigir y cuánto es el tiempo que van a tomar estimado para poder realizar sus tareas. En base a ello, ya podemos establecer muchas estrategias. Ahora, parte de esto, que igual ustedes pueden visualizar en pantalla, es la importancia que yo les comentaba de por qué el establecimiento de lo que son las actividades, tareas y recursos. Recordemos que tenemos esta tabla precisamente para poder determinar cuánto material vamos a necesitar, cuánto recurso tecnológico,
cuánto recurso humano y cuánto recurso financiero. Aquí vemos estudios técnicos, pero aquí lo que queremos saber es la demografía. ¿A dónde me estoy dirigiendo? Si estamos viendo un pequeño mapa, están delimitando la zona verde que va a ser el área de trabajo. Cuando ustedes determinan, yo voy a trabajar sobre una colonia y en mi colonia hay 1000 habitantes, 800 habitantes, 600 habitantes, o me estoy enfocando a una ciudad, entonces yo determino realmente cuántos habitantes existen dentro de mi localidad aproximados. Ya empiezo a hacer una delimitación. Entonces, cuando yo ya tengo un aproximado de las personas a las que me estoy dirigiendo, yo ya sé más o menos cuánto tiempo me puede tomar una tarea. Por ejemplo, realizar una junta vecinal. Si yo voy a realizar una junta vecinal, esto me va a tomar un día, no me va a tomar 2 días, no me va a tomar 3 días, me va a tomar semanas y posiblemente hasta un mes o meses, dependiendo la cantidad de kilómetros que yo tenga que recorrer, kilómetros cuadrados de la colonia donde yo esté habitando. Entonces, el establecimiento de todos estos recursos nos van a permitir el éxito de una empresa, de éxito de un proyecto, perdón. En la población, como les decía, cuando nos enfocamos, vamos a enfocar a qué nicho de mercado nos estamos enfocando. Entonces, todo esto nos va a permitir la viabilidad del proyecto, que es lo que se ha estado tratando de visualizar desde la semana 1. ¿Realmente mi proyecto va a ser viable? Aquí vemos todo lo que son las actividades y su tabla de recursos. Ustedes pueden visualizar esta tabla de recursos, es mucho más pequeña que la que empleamos, pero aquí ya establece correctamente cuántos paquetes, por ejemplo, van a utilizar de cada material, el costo unitario y el valor total. Entonces, si vamos a exponer un ejemplo muy rápido acá que aparece en pantalla, 12 paquetes de Block Iris, que cada paquete te cuesta 2,500, quiere decir que voy a tener un valor total de 30,000 pesos. Eso es lo que yo voy a utilizar como recurso por el tiempo que estoy ocupando mi proyecto. Entonces, determinarlo hará precisamente que la viabilidad del proyecto nos pueda llevar a que el estudio financiero y precisamente el establecer los escenarios de una manera acorde permitan que ese proyecto se pueda convertir en algo solventable. A su vez, he estado revisando algunos de los trabajos que han estado enviando. Como siempre, les hago sus recomendaciones en la retroalimentación, les doy sus áreas de fortaleza y las áreas de oportunidad, porque ya viene la última semana y en esa semana pues ya se presenta la información dentro de un diseño web. Ya vamos ahora a la cuarta semana donde tenemos que establecer ya todo lo que trabajamos desde fase 1 hasta fase 6 en un diseño o una construcción web. Entonces, el poder corregir cada una de estas áreas va a permitir que esa construcción web pues tenga el valor significativo de que ya ustedes han construido su anteproyecto de una manera constructiva. Ahora, las personas que a lo mejor hayan subido su trabajo y consideran que quieren adecuarle algo, aún están a tiempo, pues tienen la oportunidad de poder realizar algunas adecuaciones. Los que ya consideren que ya lo subieron, ya así está su trabajo, yo a partir ya de mañana empiezo a hacer las evaluaciones. De hecho, he estado ya evaluando algunos, pero empiezo a hacer las evaluaciones para verificar toda la información que han estado compartiendo. Entonces, continuamos con la presentación. Bueno, hasta aquí tienen alguna duda con respecto a sus trabajos, alguno de los pasos que están implementando. Adelante, Olga. Buenas noches, asesor. Muy buenas Sí, noches. mire, yo en la tabla en el diagrama de Gantt, Ujú. en el campo donde dice responsable, yo tengo asignadas las actividades para, por ejemplo, para hacer rifas. Para mi proyecto se van a hacer rifas para obtener recursos económicos, se van a hacer verbenas populares, se van a hacer varias actividades y en esas actividades no participa solamente una persona. Tendría que participar todo el comité porque uno se encarga, por ejemplo, de hacer el conteo de los ingresos económicos, otro de vender, o de preparar, otro pues sí, diversas acciones, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué debo de poner ahí en ese campo? En el campo de responsable de actividades, como nos acaba de comentar, van todas aquellas personas que están involucradas en cada una de las actividades, que es lo que nosotros establecimos en la fase 4 dentro de nuestro organigrama. O sea, supongamos que una de sus actividades es, como me menciona, ventas.
Entonces, si dentro de mi fase 4 o de mi fase 3 yo establecí que para esa actividad va a participar el líder de proyecto, los colaboradores, el comité vecinal, yo esas tres personas o esos tres perfiles son los que voy a colocar dentro de el diagrama de Gantt. Mire, yo no especifiqué ventas. Lo que pasa es que tengo muchas acciones, inclusive mi diagrama está un poquito extenso. En esa actividad, en esa tarea, solo le puse organizar verbenas, porque la actividad en sí es recaudar recursos económicos. Tareas, por ejemplo, la punto 1 es hacer rifas. Punto 2, realizar verbenas. Punto 3, no sé, hacer bueno, otras actividades igual para recaudar. Sí, claro. Pero le digo que tendría que poner a todos los integrantes del comité. No, de hecho, lo que puede poner es el comité vecinal nada más. Comité vecinal. Ujú. Está bien. O Sí, pudiera poner, como se trata de una actividad económica, sí, sería tesorero y colaboradores. efectivamente, tesorero y colaboradores, porque el tesorero es el que se va a encargar de recaudar los fondos. Ajá, y Y también en la parte de la coreografía, también sería coreógrafo y colaboradores. O sea, sí efectivamente, especificar, por ejemplo, responsable, una persona ujú, y colaboradores, ¿no? efectivamente, sí, porque esa es la parte que estamos viendo, lo que es la parte de la división del trabajo, la delegación de responsabilidades. Ajá, precisamente por eso, porque Ujú, no lo quería dejar así, porque se supone que tiene que quedar claro por si falta el líder del proyecto, ¿no? O si no está el claro, líder del proyecto, los demás sepan qué es lo que deben de hacer. efectivamente, o sea, ya tiene usted una persona designada a quien usted le dirigió la tarea. Está bien, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más que tenga dudas? Sí, yo, profe, buenas noches. Adelante, buenas noches. Este, bueno, yo ya entregué mi actividad, Sí. la fase 5 y la 6. Le mandé en la liga para ver si podía revisar porque tenía dudas en lo de de los estándares. Ujú. Me dijo que no lo podía abrir. Ya se lo mandé, pero yo ya lo revisé por celular, por otra computadora y sí lo abre, pero tengo duda porque lo hice en Prezi y entonces si no le va a abrir, pues no me va a poder calificar. Lo hizo en Prezi y fue la liga que me mandó, ¿verdad? Sí, De hecho, lo intenté abrir y me marcaba error 404. Miren, no sean malita. Terminando la sesión, voy a intentar abrir su documento que ya subió a la plataforma. En dado caso, lo que le mando un mensajito directamente por la plataforma para ver qué podemos hacer. Si le puede tomar sí, captura de pantalla sí. para que Ya, yo lo pueda evaluar. ajá, sí, porque desafortunadamente, bueno, esta semana por cuestiones de trabajo, mañana tengo que salir tempranito fuera de la ciudad. Sí, Entonces, para ver si no, para ver qué hago, porque, o sea, ya se lo mandé, ya la terminé todo, pero no, me decía que no la podía abrir. Yo la revisé acá en otro celular y así, sí abrió, pero ok. entonces, ahorita terminando la clase, pues, si podemos estar en comunicación para ver Claro que si lo sí, sin ningún puedo ver. problema. Ok, gracias. De nada. Adelante, Alice. Yo ya le pregunté, profe. Ok. Adelante, Norma. Sí, sobre lo que dice la compañera, que sobre su que no abre, sí sería bueno que lo revise porque a mí me pasó lo mismo. Sí. Sucede que la computadora que a mí me prestaron no tiene, el micrófono no sirve. Ok. Entonces yo grabé mi sesión, la vez pasada, Sí, de hecho, no la de ahorita, ¿no? Sino sí, se pasada. pierde el audio, sí. Ajá. Entonces, es, no, mi actividad no tenía audio, entonces agarré y grabé un WhatsApp, pero al pasarlo a la computadora y ya subirlo lo subí a Drive y luego de Drive ya lo pegué, saqué la liga y lo pegué en mi actividad. Y sucede que cuando usted lo quiso abrir, le pedía claves y no me pudo Exactamente. usted calificar mi audio y por lo tanto se bajó mi calificación. Sí, mire, Entonces, en este tipo de situaciones,
Yo comúnmente, y ahorita lo que voy a empezar a aplicarles es que si dado caso no llega a aperturar, ya veo que tenemos una semana de receso. Sin embargo, esta semana de receso, pues yo no casi no la tomo muy en cuenta, sino que yo lo sigo trabajando para poder apoyarlos y empiecen a analizar su semana 4. Entonces, parte de esto, yo les voy a estar mandando algún que otro mensaje por la plataforma. En dado caso que a lo mejor yo tenga algún contratiempo con sus trabajos, sí les sugiero que si de vez en cuando revisen su plataforma y si me pueden contestar, mucho mejor. Sí, es nada más para que la compañera lo tome en cuenta, porque pues a mí definitivamente nunca había sacado una calificación tan baja como la que saqué Sí, esta y vez, sí le pero no comprendo. por otras cosas. Sí, sí Y le le comprendo mandé en dos eso. ligas, le mandé 2 ligas en el aspecto, porque lo hice en dos, o sea, me llevé más, no se imagina cuánto tiempo me llevé, porque lo hice con la aplicación que un compañero me sugirió en la sesión, y Sí, aparte lo hice en PowerPoint, y ninguna de las dos me dio audio, sí, de hecho pero creo por la que ya sé computadora. cuál es su trabajo. Usted lo hizo en Tome Y y lo hizo luego en yo le PowerPoint. puse, ajá, y luego le dije, postdata, o sea, le puse una abajito, postdata. No pude, o sea, le expliqué pues y le mandé el audio, y da la casualidad que no se abre el audio por la misma Sí, situación. sí, Entonces, sí. yo lo hago por comentarios, no por otra cosa, sino porque lo cheque la compañera, porque suele suceder si No, no tengo sí, un contrato. no, de hecho, en esa parte concuerdo mucho con usted. Son contratiempos que a veces pasan con las tecnologías y es parte a veces de las cuestiones que suceden. Sin embargo, como le vuelvo a reiterar, cualquier situación, yo busco cómo apoyarles en esos aspectos. Ok, continuamos entonces. Gracias. Sí, continuamos con la Ese presentación. es mi comentario, nada más. Sí. Eh, Veíamos que para la fase 4 estamos elaborando lo que son los escenarios, tanto el pesimista como el optimista. Y bien, nos decía que un escenario es una descripción parcial del comportamiento de la aplicación en un momento específico. La utilización de escenarios implica identificar distintas situaciones y describir la acción a llevar a cabo. Los escenarios lo que nos hacen es precisamente ver lo que es la viabilidad financiera y la viabilidad económica. El análisis de escenarios en una empresa es una metodología que puede favorecer en la prevención de errores en el control de tiempo y de otras variables que afectan la productividad y la rentabilidad. Entonces, precisamente lo que nos ayuda, lo que son los escenarios, es a determinar si realmente nosotros establecimos tiempos que son acordes, tiempos que nos pueden servir, porque cuando llegamos a los estudios financieros, eso nos determina lo que es la viabilidad económica. Eso especialmente es importante en una firma, por ejemplo, de abogados, en una cuestión de empresas de proyectos, porque al final esto nos va a determinar la solvencia económica. Sin embargo, evaluar las ventajas y desventajas del análisis de escenarios es fundamental si lo que se busca realmente es sumar beneficios a las competencias de un negocio. Entonces, ¿cuál es el fin de lo que es un escenario? Determinar estrategias que nos puedan servir para poder solucionar problemas que puedan tener nuestro proyecto, amenazas externas, amenazas internas, todo aquello factor que nosotros podamos determinar que puede afectarnos. Precisamente el escenario pesimista es el que nos permite determinar si, por ejemplo, a la larga, o si yo determino que contraté más colaboradores, contraté menos colaboradores, el personal no fue el suficiente o a lo mejor hay personal que decidió decirme al momento no continúo y entonces eso puede ser un factor externo de amenaza. ¿Qué es el análisis de escenarios? El análisis de escenarios es una técnica de evaluación que se utiliza para identificar y medir la aparición potencial de sucesos de riesgo operativo o para evaluar la resiliencia operativa. A diferencia de las evaluaciones de riesgos operacionales tradicionales, es un análisis hipotético. ¿Por qué? Porque es una hipótesis, es decir, algo que podría pasar, pero no es realmente que vaya a suceder. O sea, de otra forma podríamos determinar que los escenarios son futuros inciertos. Realmente podemos determinar muchos futuros, pero realmente no vamos a saber si van a pasar. Pues el análisis de escenarios está diseñado para derivar evaluaciones razonadas de la probabilidad e impacto de pérdidas operativas plausibles o para analizar la resiliencia operativa. Puede utilizar el proceso de análisis de escenarios para construir análisis de escenarios y recopilar datos cualitativos y cuantitativos de soporte, o sea, recopilar datos de calidad y de cantidad.
con un análisis de escenario, puede registrar un intervalo de estimaciones de frecuencia y gravedad en grupos, junto con la información de soporte de la evaluación. ¿Por qué recopilamos datos cualitativos? Porque a la vez también determinamos la calidad de la información que estamos estableciendo. Bien, que eso también nos lleva a lo que es la parte de los estándares. Ventajas y desventajas del análisis de escenarios en una empresa. ¿Sabías que el análisis de los escenarios determina la viabilidad y factibilidad del proyecto? O sea, esa es la función del análisis de los escenarios. Al tratarse de un método, el análisis de escenarios de un proyecto puede ser diferente en cada proyecto, en cada firma. Por esta razón es vital estudiar las ventajas y desventajas de los análisis de escenarios. Entonces, ¿cuáles son algunas de las ventajas que podemos ver en un proyecto? Que el análisis de escenarios en una empresa ayuda al entendimiento de situaciones complejas, ya que permite anticipar eventos asociados al patrón de desempeño actual. Ofrece diferentes perspectivas para encontrar nuevas soluciones a problemáticas de productividad y rentabilidad en el proyecto. El análisis de escenarios en la planificación estratégica permite tener un panorama sistemático de las posibles circunstancias favorables y desfavorables para la organización. Por ello, a través de esto nos permite poder establecer propuestas de solución. Facilitan el análisis profundo de la información por medio de la evaluación de hipótesis. Es qué sucedería, cómo sucedería y dónde sucedería. A través de ello, estableceríamos estrategias para poder solucionar esa problemática. El análisis de escenarios permite delimitar aquellas situaciones en las que vale la pena invertir recursos. O sea, esto nos puede también ayudar a que si, por ejemplo, alguna de las tareas o actividades que nosotros implementamos no le pusimos los recursos necesarios, también tenemos la oportunidad de mover porque es flexible. Todavía al llegar a esta etapa hay cosas que son flexibles que nosotros podemos modificar para poder obtener el éxito, para poder llegar a lo que en semana 1 vimos que eran las metas de nuestro proyecto. Entonces, ¿cuáles son las desventajas del análisis de escenarios de un proyecto? Si bien el análisis de escenarios en una empresa facilita la toma de decisiones, esto no significa que pueda aplicarse de manera despreocupada. Existen ciertas desventajas del análisis de escenarios relacionadas al manejo de la información que se tenga en el sistema o bien a la hora de aplicarlo en dinámica. Es decir, si existe un inadecuado registro de la actividad y un escaso control de tiempo del análisis de escenarios de un proyecto, será un ejercicio netamente especulativo. O sea, es algo que yo solamente voy a decir, pero no va a suceder. Pues este método requiere basarse en antecedentes y datos reales para establecer correctamente las posibles hipótesis. ¿Qué quiere decir esto? Que también esto se basa en datos verídicos, en datos palpables. Si yo, por ejemplo, voy a hacer un análisis de escenarios de algo que fue irreal, lógicamente los datos que yo pueda proyectar van a ser irreales. Al final, esos futuros inciertos que yo quise poner no van a resultar como yo quisiera. De aquí que si lo que se busca es aumentar la productividad y la rentabilidad, es extremadamente necesario que el análisis de escenarios de un proyecto sea realizado teniendo como base un registro histórico de las horas trabajadas. Aquí se de los abogados porque era un ejemplo de eso. Sin embargo, de sus colaboradores, de las personas que ustedes hayan empleado. ¿Cómo determinamos eso? Precisamente con lo que ustedes están empleando de semanas, meses o años que están realizando sus proyectos. Planificación de los escenarios. Consigue convencer a un 67% de la audiencia. ¿Se podría decir que es un escenario optimista? Sí. ¿Por qué? Cuando nosotros sobrepasamos el 50% de cualquier actividad, cualquier negocio que tengamos, se puede traducir en un escenario optimista porque tenemos más de la media. Cuando llegamos a más de la media, precisamente es un valor óptimo para cualquier negocio o cualquier proyecto. Esto nos permitiría saber una rentabilidad económica. Pero, ¿qué sucede si, por ejemplo, tenemos un 45%? Esto ya no podemos determinarlo como un escenario optimista, sino como un escenario pesimista, porque estamos teniendo pérdidas. Entonces, la planificación por escenarios. Adelante, Olga. Oiga, usted nos está hablando Sí. de un porcentaje en la planificación de escenarios. ¿De qué manera obtenemos ese porcentaje?
Ok, esos porcentajes son hipotéticos. Es lo que les comentaba. El análisis de los escenarios nos permiten hacer hipótesis. Son futuros que son inciertos. Es algo que realmente no podemos delimitar ni saber. Es un número que yo evalúo o yo pongo de acuerdo a la necesidad de mi proyecto. Si yo, por ejemplo, digo que en lugar de un 67 es un 85% o un 90%, es lo que yo establecí de acuerdo a una hipótesis. Es lo que podría pasar, pero no se sabe si pasará. Ah, ya está bien. Sí, sí, le entiendo. Ok, sí. Tengo otra duda y Adelante. disculpe que me No, no, no. regrese yo. Adelante. Cuando inició sesión estaba una imagen donde estaba un proyecto con cantidades. Sí, Puso usted un proyecto con cantidades. sí. ¿En algún momento nosotros vamos a poner cantidades en No, nuestro proyecto? no para nada. Este proyecto Ah, que está yo bien, mostré en pantalla nada más era como ejemplo. un machote, exactamente, un ejemplo Ah, para que está bien. ustedes vieran la estructura. Ese ya es un Ah, proyecto de universidad. está bien. Bueno, nada más para compartirlo con mis compañeros. Yo, por ejemplo, al imaginarme un escenario negativo en mi proyecto que se trata de rescatar las culturas, bueno, la danza de los huevos en mi municipio, y me imagino un escenario negativo sin porcentajes. O sea, Sí, sería, por ejemplo, si yo no logro obtener el número necesario de integrantes para la camada, para una camada, o si no logro obtener, no sé, si yo estoy planteando tener 10 integrantes para el comité, si nada más obtengo 5 colaboradores, entonces ahí estaríamos hablando como de un 50% de posibilidades de éxito de mi proyecto, ¿verdad? exactamente. Ah, está bien, gracias. Sí, de hecho, como bien lo mencionó, es una realidad. Si, por ejemplo, usted establece que a lo mejor no puede encontrar a todos los colaboradores que quería para su camada de huevos, automáticamente esto sería negativo para su proyecto, porque usted lo que quiere es conservar esa tradición, esa cultura de estos bailes. Entonces, ¿qué sería lo idóneo? ¿Cuál sería su escenario optimista? Que todos participaran y que encontrara a todas las personas para poder seguir conservando esa cultura. Sí, así es. Adelante, Adi. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Nada más tengo una duda. Adelante, En adelante. lo del peor de los escenarios, pudiéramos decir que si ya tengo uno, por decir que sería mi peor de los escenarios, que la gente no cooperara, pero que no cooperara o que me hiciera falta recursos económicos. Al hacer este escenario, esa información es la que me serviría para la siguiente fase. Por decir que me hizo falta, el peor de mis escenarios es que me hizo falta considerar gastos. Ok. Este, al plasmarlo aquí en esta actividad, eh, Se cortó puedo su... ya más adelante, digamos, equilibrar, sí que sí voy a más adelante esta información, a equilibrarlo con digamos, a completar ese fondo en mi siguiente reporte. No, ya no. De hecho, esta última fase, que es la fase 6, que es la de que estamos haciendo de los escenarios, Ajá. solamente es para ver la viabilidad financiera. Realmente aquí es como determinar ciertos futuros inciertos de un proyecto. Es para que ustedes conozcan para qué sirve cada uno de los escenarios. Sin embargo, ya la última semana, ustedes nada más lo que van a presentar ya es toda la información que ustedes consideren importante en una construcción web. Es como decirle lo que yo quiero presentarle a la gente que vea de mi proyecto. Ok. Aquí prácticamente es para que nosotros sepamos qué nos hizo falta considerar para que Efe- nuestro proyecto sea un éxito. Efectivamente, de hecho, los análisis de los escenarios va a permitir identificar áreas de mejora, áreas de oportunidad, amenazas externas, y que para un futuro o incierto puede ser bueno o puede ser malo. Es solamente para eso nos sirve. Ok, ok. Muy bien, muchas gracias. De nada. Adelante, Juvenal. Sí, profe. Mire, mi pregunta es, ¿cada escenario va a ser sobre cada actividad o sobre cada tarea? De, Porque en la página... sí, adelante, adelante, le escucho. Sí, porque
no estoy así entendiendo muy bien si va a ser sobre cada fase o sobre cada tarea que tenemos en nuestro proyecto. Bueno, de hecho, en la plataforma nos indica sobre cada actividad. Sin embargo, yo en la sesión anterior les dije que para que no sea demasiado, porque algunos tienen muchas actividades dentro de sus propias fases, lo hagan por ejemplo, perdón, por fase, por actividades previas, actividades de desarrollo y actividades de consecución. Así lo pueden englobar. Ah, ok. Sí, entonces, pues sí, porque sí son bastantes las líneas Sí, y exactamente. Entonces se le va a alargar demasiado, entonces le va a tomar muchísimo tiempo estar haciendo sería, es optimista, sus propuestas de solución, pesimista, acciones, propuestas de solución de cada uno. Entonces va a ser un montonal. ok, gracias. De nada. Se acabó la primera parte de la sesión. Me voy a desconectar de esta y nos reconectamos, por favor. Sí, claro.